Damos la cordial bienvenida al encuentro de líderes. Hoy nos convoca al conversatorio con el candidato presidencial por la Concertación Nacional, el doctor Efraín Alegre, a quien desde ya agradecemos su presencia y su participación. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados también de recibir al ministro consejero Marcelo Araújo, hoy en representación del embajador Marcondes de la Embajada del Brasil y en su figura el cuerpo diplomático de la Embajada que aquí nos acompaña. Muchísimas gracias. A todos los directores, a los socios, a los invitados y también a los amigos de la prensa que aquí nos acompañan. Muchísimas gracias. El conversatorio será conducido por nuestro presidente, señor Antonio Carlos dos Santos, y nuestro director, Rubén Jacques, quien realizarán las preguntas que fueron previamente elaboradas por el directorio de la Cámara. Y al finalizar, de acuerdo a nuestro tiempo habilitado, vamos a habilitar una línea también de WhatsApp que va a aparecer en pantalla, al cual ustedes pueden mandar sus preguntas y al finalizar la cursaremos al candidato. Por último, pero también no menos importante, agradecer a todas las marcas que acompañan a la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil en todas las actividades del año, y sin ellas nosotros no podríamos estar haciendo todas las actividades, así que agradezco desde ya a Almasol, Ciabay, Deloy, Banco Atlas, Cargill, Banco Itaú, M360, NSA, Protec, Algesa, Baker Tilly, Mont Consultores y Rodal Seguro. A continuación, cedo la palabra al señor Antonio Carlos dos Santos, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, para realizar sus palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro de líderes. Para el director de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, es una satisfacción contar con la presencia de nuestros asociados y invitados, diplomáticos de la Embajada de Brasil y nuestros importantes auspiciantes. Quisiera ressaltar que estamos ante um acontecimento importantíssimo para o Paraguai, que são as eleições generais, fator clave para a democracia de todos os países. Desde a Câmara, temos que ser partícipes deste momento. Por dicha razão, organizamos conversatórios com os principais candidatos à presidência, de maneira a conhecer suas propostas de governo e, em particular, a lo que compete a importante relação bilateral Paraguai-Brasil. Hoje recebemos ao candidato à presidência da República por la Concertação Nacional, Dr. Efraín Alegre, a quem agradeço por haver aceitado nossa invitação. Atualmente, Brasil é um dos principais sócios comerciais de Paraguai, responsável por cerca de 25% de todo o volume de comércio exterior do país. Además, ocupa o primeiro lugar entre os países de origem das inversões estrangeiras diretas, algo ao redor de $1.000 milhões. Estes números crescem ano a ano e estamos seguros que, com um trabalho conjunto entre os setores público e privado, podemos dinamizar aún más las relaciones comerciales bilaterales, como así también la búsqueda constante de oportunidades de negocios y complementariedad para ambos países. Antes de iniciar a ronda de perguntas, invito ao candidato Efraín Alegre para uma breve apresentação dos principais ejes de sua plataforma de governo. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Cámara, acá en la persona de su presidente, a todos por esta oportunidad. Ya estuvimos antes en algún momento en este mismo, con la Cámara, y creo que en este mismo lugar, no recuerdo, pero sí ya estuvimos hablando y me parece muy importante que lo estemos haciendo hoy. En primer lugar, hacer una pequeña introducción, decirles de que estamos nosotros, sí, en un momento importante, trascendente de nuestra historia política. Esta elección no es una más, es una elección que va a decidir sin duda alguna los próximos 20 años y sobre todo el modelo de país para los próximos 20 años. Así es que nosotros, en el entendimiento del gran desafío que significa estas elecciones, hemos trabajado en la construcción de una concertación, que me parece importante señalar en primer lugar. Nosotros estamos en una gran concertación
que entendemos nosotros es la forma política que responde a la necesidad de este momento histórico que estamos viviendo. Nosotros en esta concertación estamos más de 40 organizaciones y a diferencia de lo que se dice, he escuchado algunos planteamientos que nos plantea que esta concertación, por ser tan plural, nos plantean como que podría ser una debilidad. Y creo que decíamos nosotros que esta concertación es la respuesta a lo que hoy necesitamos como propuesta política, precisamente en primer lugar porque es un proyecto que es capaz de superar una visión partidaria, parcial y partidaria. En esta concertación estamos ciudadanos de todos los sectores, absolutamente de todos los sectores, con un propósito claro, que es precisamente cambiar este modelo que hoy ha colapsado y que el Paraguay necesita dar un cambio, dar un salto hacia una nueva forma de gobernar. Entonces, esta concertación, reitero, no es una debilidad nuestra, ser plural, que haya ciudadanos de todos los sectores. Esta no es una concertación ni liberal ni colorada, ni de izquierda ni de derecha, sino, como decimos nosotros, esta es la casa de todos los paraguayos que estamos unidos con un propósito claro, que es el cambio en el Paraguay. Y en ese sentido, digo que es precisamente nuestra fortaleza, porque el próximo presidente, pues, efectivamente tendrá que gobernar un país que es bastante plural, ¿verdad? Y nosotros ya lo estamos haciendo. Entonces, esa capacidad de concertar que hemos demostrado en este proceso hoy para un proceso político, para ganar las próximas elecciones, es la que se va a necesitar para gobernar. Se va a necesitar un líder claro, firme, un liderazgo con mucha capacidad de concertación para poder precisamente sacar adelante y realizar los cambios que el Paraguay necesita. Entonces, en primer lugar, decir eso. Esto nos fortalece. En segundo lugar, decirles que nosotros estamos comprometidos, y seguramente vamos a repetir varias veces, un tema que es el centro de todo nuestro desafío. Nosotros decimos que este es un momento crucial para nuestra historia porque debemos recuperar nuestra institucionalidad. El Paraguay tiene inmensas oportunidades, tenemos condiciones fantásticas, ustedes conocen, están trabajando en el Paraguay, y tenemos amenazas. Y el gran salto que tenemos que dar para aprovechar nuestras oportunidades y sacarnos de encima las amenazas, precisamente es la previsibilidad, la seguridad jurídica, la justicia, el poder judicial. Eso quiero señalar como una cuestión central que tenemos nosotros en la concertación y que vemos fundamental para el próximo gobierno. Nosotros hoy vemos amenazado nuestra economía, hoy vemos amenazado por el crimen organizado, por el dinero de la corrupción, por el dinero. Y ese dinero, yo suelo decir, nosotros no estamos, es cierto, hay un modelo que tenemos que cambiar y que en los últimos años ha terminado de incorporar tal vez lo más peligroso para nuestras instituciones, que es el dinero del crimen organizado, ese dinero de la ilegalidad. Y eso nos está generando muchos problemas como país. Por eso decimos hoy, ni siquiera acá tenemos muy claro que el gran adversario, que el gran peligro para nuestra institucionalidad es ese dinero que proviene de la ilegalidad y que proviene del crimen organizado. Entonces, ese es el modelo que nosotros creemos nos desafía, nos amenaza. Por eso decimos, hoy en el Paraguay, fíjense, y ustedes son hombres de empresa que están trabajando, antes ustedes contrataban personas que les hacían el análisis de mercado, de oportunidades. Hoy contratan abogados para que les digan con quién pueden negociar y con quién no pueden negociar. Y eso no es el clima de negocio que necesitamos en el Paraguay. Nosotros necesitamos consolidar
nuestras oportunidades y dar ese gran salto hacia el desarrollo que depende como cuestión principal y fundamental de un poder judicial independiente, de la previsibilidad y de la seguridad jurídica. Eso es lo que nosotros podemos hacer y podemos comprometer, que no lo pueden hacer los otros modelos porque precisamente ellos están comprometidos con esa ilegalidad. Entonces, como una cuestión principal, primera para nosotros, es desarrollar un proyecto que pueda consolidar una visión con una seguridad jurídica, que podamos pensar en un desarrollo en sus distintas facetas. Nosotros somos un país que tenemos, como saben ustedes, muchas oportunidades. Tenemos recursos muy importantes, tenemos energía. Nosotros creemos en la industrialización. Rechazamos la tesis de que somos un país solamente agrícola ganadero que nos dijeron por mucho tiempo, durante 50 años. Decían, no hay que pensar en usar nuestra energía porque nosotros tenemos que hacer agricultura y ganadería. No es cierto. Somos un país que tenemos que utilizar nuestros recursos fundamentales porque hoy el gran desafío que tenemos es la generación de empleo, es lo que la ciudadanía nos reclama y eso pasa precisamente por industrializar, por usar nuestros recursos y por tener una política que signifique el desarrollo, la utilización de estos recursos, pero para eso siempre vamos a estar chocando con la necesidad de ofrecer la seguridad jurídica. Voy a repetir muchas veces esto porque es el centro de nuestra preocupación. Hemos discutido con muchos especialistas y decíamos, tenemos energía, ¿por qué no cambiamos energía por trabajo? Si hay que regalar nuestra energía con tal que se instale en la industria, a generar empleo, lo vamos a hacer. Y todos los especialistas nos responden de una manera clara y contundente. Si no tenemos seguridad jurídica, nadie va a venir. O vendrán unos pocos, pero no en la medida que nosotros necesitamos como país. Entonces, nuestra visión es clara. Tenemos que hacer una política de desarrollo. Tenemos que hacer una política de desarrollo en el campo. También pasa mucho por la formalización, por terminar con el contrabando, que es también uno de los males que afecta no solamente a la industria, sino al desarrollo del campo. Hoy, lamentablemente, el campo está expulsando a nuestros compatriotas por falta de oportunidades, terminan acá en los cinturones de Central, de Asunción o en Buenos Aires y otros países. Necesitamos una política de desarrollo, tenemos oportunidades, creemos de que el sector agrícola mecanizado se ha desarrollado de una manera formidable y hoy solamente nos reclaman seguridad. Hay otros sectores que reclaman mucho más que eso. Los pequeños productores necesitan una política de desarrollo del campo, eso significa inversión, eso significa asistencia técnica y combatir frontalmente el contrabando de tal manera que podamos desarrollar una política sostenible en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos una visión que este 30 de abril lo tenemos que resolver y voy a terminar mi introducción diciendo lo siguiente. Y yo creo que con el Brasil tenemos una tarea muy importante. Nosotros creemos que hay países con quienes somos socios y con otros que somos aliados. Nosotros creemos que Brasil es un gran aliado del Paraguay, con quien tenemos mucha tarea, tenemos muchas cosas que hacer, que lo estamos haciendo, pero queremos que podemos desarrollar con mayor fuerza. Creo que podemos mejorar muchas cadenas de producción con el Brasil, podemos mejorar los trabajos que estamos haciendo en Maquila, podemos mejorar en muchos aspectos dando previsibilidad y seguridad y en un entendimiento amplio. Finalmente decirles que nosotros vemos, y decía con el Brasil que está acá al lado nuestro, con quien estamos trabajando, tenemos que mostrar de que esto que se está viendo no es lo que somos. Que este Paraguay que hoy está amenazado porque estamos con sanciones, porque se ve las peores noticias, que el crimen organizado, las muertes, que eso no es lo que somos. Ese no es el verdadero Paraguay. Nosotros somos un pueblo de trabajo, de gente honesta, de gente decente. Esto es lo que nos está pasando con un modelo que está agotado y que tenemos que cambiar. Nosotros en la concertación estamos comprometidos con ese cambio, con el verdadero Paraguay, con el Paraguay del esfuerzo del trabajo,
de la gente honesta, el Paraguay que no se rinde, que lucha, que se esfuerza. Ese Paraguay lo queremos construir con ustedes desde el 30 de abril. No podemos sostener estas circunstancias que estamos viviendo, reitero, no es lo que somos, es lo que nos está pasando, y el 30 de abril tenemos la gran oportunidad para tomar la decisión y para recuperar nuestro verdadero país. Muchas gracias. Gracias, candidato. Como usted sabe, desde la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, uno de nuestros principales ejes de trabajo es promocionar al país en la atracción de inversiones, que consideramos de fundamental importância para o crescimento do país, principalmente em função de uma capacidade limitada de endeudamento. Okay? Creemos que as inversões estrangeiras seriam um fator fundamental também para o crescimento do Paraguai. Usted já havia comentado, os principais, quando o inversionista empieza a mirar um país, os três fatores fundamentais, que já mencionaste dois, previsibilidade, estabilidade e seguridade jurídica. Pero um ponto não menor, e um tema que realmente, especificamente, genera alguma certa preocupação, é com relação ao respeito ao direito da propriedade. Como lo ve isso, candidato? Bueno, eso me parece que forma parte de la seguridad jurídica. Si hablamos de seguridad jurídica, estamos hablando respeto de la propiedad privada, que está consagrado en la Constitución y está consagrada en las leyes. Este es un país que, y yo estoy más preocupado que ustedes. Yo siempre digo a la gente que me pregunta, porque evidentemente esto responde un poco a ciertas campañas que se instalan, y decirles de que no sé si ustedes están tan afectados como yo. Mi negocio es el negocio inmobiliario, de eso vivo. Consecuentemente, para mí la propiedad privada es fundamental. Bueno, para mi familia también. Nosotros tenemos una familia, yo tengo 2 hermanos. Ninguno trabaja en el sector público. A pesar de que estoy en el sector público, primero como diputado, senador, ministro, pero todos mis hermanos y mis familiares están en el sector privado. Y tengo 4 hijos. Y todos están en el sector privado, ninguno está en el sector público. Y tenemos un negocio familiar que es la inmobiliaria. Ahí trabajamos y nos va bien, no nos quejamos. Y en este momento tengo 2 invasiones, una en Luque y otra en Villa Lisa. Entonces yo sé lo que es el atropello a la propiedad privada en un país politizado, donde hay una justicia politizada. Detrás de cada invasión está un político. Nunca se olviden de eso. Y están los políticos que manejan este poder judicial. No como se quiere plantear los políticos la posición, son los políticos del gobierno, los que promueven y los que manipulan las invasiones en el Paraguay. Entonces, quería decir esto porque como estamos en campaña, y en campaña hay muchas campañas sucias, como se dice, que forma parte un poco de todo este escenario, lamentablemente, pero nosotros en toda nuestra trayectoria hemos tenido muy claro nuestro compromiso con la propiedad privada, más que allá de la propiedad privada, que es apenas un aspecto, con la institucionalidad, con la Constitución. Nosotros somos lo que hemos defendido con sangre, sudor y lágrima, la institucionalidad y la defensa de la Constitución en este país. A nosotros nos atropellaron en nuestra casa y mataron, hoy es el aniversario, a uno de nuestros hijos en nuestra casa por defender la Constitución. En ese lugar estaban muchos jóvenes, estaban mis hijos. Rodrigo Quintana murió, podía haber muerto muchos otros o cualquiera de los que estaban ahí presentes. Así que nuestro compromiso con la institucionalidad, con la Constitución y con la ley está sellado con sangre, sudor y lágrima. Esa es nuestra historia. Efraín, yo me acuerdo que en una reunión con el equipo económico y representantes de organismos multilaterales nos decían: Paraguay todo bien con la macroeconomía. Eso era un poco antes de la pandemia. Pero
aquí hay una amenaza, una nube negra muy importante sobre el Paraguay, que es el crimen organizado que se está devorando. O sea, se puede comer al Paraguay. Paraguay es un país muy frágil. Y vos en tu eje de campaña, y como que la chapa fue un Paraguay sin mafias, ¿verdad? Eso creo que prendió mucho. Ahora, aterrizando un poco esa idea, ¿cuáles son las acciones concretas? Hasta te preguntaría, ¿cuáles son las acciones en los 100 primeros días contra ese modelo que vos hablás que favorece las mafias, que fue permeado por las mafias? O sea, porque estábamos hablando de la seguridad jurídica, pero lo que se gana, si se gana en una elección, va a ser el Poder Ejecutivo, que tiene una influencia sobre el sector jurídico y judicial. Pero, ¿cuáles serían las acciones concretas para saber y darle garantía aquí a nuestros asociados, ¿verdad? En primer lugar, decirte, Rubén, lo siguiente. El Poder Ejecutivo tiene una misión fundamental en materia judicial. Acá se nos quiere instalar porque hay una política de lavarse las manos y querer decir que no somos responsables de lo que pasa. Por eso hay veces se habla de reforma constitucional como si fuera que el problema del Paraguay fuera la ley o la constitución. Este país está lleno de leyes y tenemos una constitución muy buena. El problema es que nadie respeta la constitución y la ley. Lo mismo se dice con respecto al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien debe liderar el proceso de la construcción de una justicia independiente. Eso es importante decirlo. No hay otro poder que pueda liderar ese proceso. No lo va a hacer el Poder Judicial por sí mismo. Y en nuestra forma institucional y constitucional, ese liderazgo le corresponde al Poder Ejecutivo. Desde luego, en una relación de equilibrio de poderes, pero el liderazgo lo tiene el Poder Ejecutivo. Eso no hay que confundirse. Y para mí es muy importante señalar, porque el otro modelo no lo puede hacer porque ellos forman parte precisamente del problema. Ellos forman parte del crimen organizado. Nosotros lo podemos hacer porque nosotros estamos determinados a combatir ese modelo. Y lo digo así porque venimos para hablar del proceso electoral del Paraguay. Lo tenemos que hablar así muy directamente. Entonces, en primer lugar, una cosa que yo insisto mucho es la voluntad. Porque en estos procesos de campaña van a venir los candidatos que le escriben, tienen todos sus asesores que le escriben lindas palabras y vienen a repetir acá. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que realmente van a poder hacer. ¿Cuál es su trayectoria? ¿De dónde viene? No es quien habla mejor. El otro proyecto no lo puede hacer. El otro proyecto es el que representa precisamente toda esta crisis que estamos viviendo en el Paraguay. Los declarados significativamente corruptos, toda esta situación de la comunidad internacional que nos está diciendo a gritos: estas conductas ya no son toleradas por la comunidad internacional. Y los paraguayos todavía pareciera que queremos mirar para otro lado y decimos, sí, pero va a pasar. No va a pasar. Este modelo que representa la corrupción, la vinculación del poder con el crimen organizado, con el lavado de dinero, con el contrabando, no va a ser tolerado ni hoy, ni dentro de un año, ni dentro de 2 años. Hay que olvidarse. Este es un modelo que hay que cambiar. No podemos ser necios en pensar que el Paraguay puede vivir de espalda al mundo. El mundo hoy nos reclama. Por eso debemos comprender, y un poco nos avergüenza que un país extranjero, que otro país venga a decirnos lo que nos está pasando. Y lo más grave es que sabemos que eso nos está pasando. No es que ellos nos cuentan cosas que no sepamos.
La diferencia es que nuestra institucionalidad no está haciendo su tarea y su trabajo, en primer lugar. Ahora vamos a lo nuestro, a la pregunta que me hace Rubén. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, decía toda esta introducción para decir, en primer lugar, para combatir el crimen organizado y a la corrupción, lo más importante y fundamental no son los discursos, es la voluntad. ¿Quién de los que hoy se presentan realmente pueden y tienen la voluntad de combatir la corrupción y el crimen organizado? Porque a diferencia de la forma que se da en la democracia las cosas ocurren de abajo y eso sube arriba. En la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, en los estados es al revés. Se empieza arriba. La más alta autoridad comprometida en la lucha contra la corrupción y de arriba va bajando. Pero si arriba está comprometido, bueno, lo que va a pasar es lo que nos pasó en el año 2013. El presidente, de acuerdo a lo que dice precisamente esta denuncia a los gobiernos de los Estados Unidos, ha consolidado, ha respaldado, ha apoyado al desarrollo del crimen organizado. Fíjense ustedes. Bueno, entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Primero, con voluntad. Si no hay voluntad, estamos perdiendo el tiempo. Segundo, desde luego, tenemos que armar los equipos y tenemos que utilizar la tecnología. Yo no tengo ninguna duda que hoy la tecnología es el mejor instrumento para combatir la corrupción. Estoy viniendo de Dominicana, que hoy debe ser un país pequeño, pero en materia tecnológica, en gestión de gobierno, debe ser uno de los más desarrollados en la región. Es Uruguay, y creo que Dominicana en este momento. Y la mejor manera de combatir la corrupción es la tecnología. Decisión, incorporar tecnología, transparentar, y nosotros tenemos todo para hacerlo. No se hace porque el modelo no quiere. Hace 6 años que hay 130, 120 millones de dólares para la agenda digital que está durmiendo. ¿Por qué? Porque eso va, desde luego, a impactar en el modelo. La transparencia es la mejor manera de combatir la corrupción y la mejor manera de hacerlo a través de la tecnología. Entonces, las condiciones están. A nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Se requiere, por supuesto, un trabajo. Hay varios niveles en materia de seguridad, Rubén, vos sabes muy bien. Una cosa es el crimen organizado. Ahí tenemos que entender que no lo vamos a poder hacer solos. Lo tenemos que hacer con el Brasil, lo tenemos que hacer en una alianza con los Estados Unidos. Hay un trabajo. El crimen organizado es transnacional. La respuesta y el combate al crimen organizado también debe tener esa condición de ser transnacional. Necesitamos una gran alianza. Recuperar nuestra institucionalidad. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un ejército que hoy no puede cumplir su misión. Pero no es una casualidad. De propósito se le ha sacado todas las herramientas y las condiciones para que cumplan sus tareas. ¿Cómo vamos a controlar nuestra frontera? ¿Cómo vamos a controlar los kilómetros de ríos internacionales que tenemos si nuestra armada no tiene una sola embarcación? Ni para ir a pescar. No sé si ustedes saben. O sea, mucho menos para poder controlar lo que pasa en nuestras aguas. Entonces, hay que recuperar nuestra institucionalidad, las Fuerzas Armadas. Tenemos que recuperar la policía que hoy está comprometida con todos estos hechos, ¿no? ¿Cómo vamos a olvidarnos que estos últimos crímenes que hemos visto, inclusive que comprometen a las Fuerzas Armadas, fueron realizadas? El crimen organizado se abastece de armas y municiones de la DIMABEL, de las Fuerzas Armadas. Fíjense lo que nos pasa. Es decir, acá hay un trabajo integral que hay que hacer, pero eso pasa por el modelo. Eso es lo que yo creo. Y en ese sentido, yo entiendo de que el relato del continuismo nos quiere plantear de que así nomás tiene que ser, de que los paraguayos estamos condenados a gobiernos corruptos, comprometidos con el crimen organizado, que así nomás luego tiene que ser y que así siempre va a ser, y no es así. Nosotros no vamos a tolerar eso. Hay un modelo que eso representa, y la concertación venimos a cambiar. Nosotros representamos a esa ciudadanía, a esa gente decente,
del Paraguay que no nos vemos en ese modelo. No somos de sicarios, no somos un país de corruptos, somos una ciudadanía de trabajo, honesto, pacífico. Ese es el verdadero Paraguay. Ese es el Paraguay que nosotros representamos y sobre eso vamos a trabajar. Es un gran trabajo, amplio, grande. No lo vamos a hacer en 100 días, Rubén. Vamos a necesitar mucho trabajo. No va a ser fácil el cambio, van a haber resistencia. Y termino con una sola cosa más. Si dejamos toda esa tarea de cambio que nos viene a cargo del presidente de la República y del Congreso, no vamos a cambiar. La democracia no se agota en la relación presidente y Congreso y en las elecciones. Necesitamos una ciudadanía activa, necesitamos una ciudadanía que ejerza el control a la política, el control ciudadano. Después vamos a hablar, nosotros creemos que tenemos que ganar como concertación y luego tenemos que convocar una concertación económica y social donde se siente toda la ciudadanía, el sector de la industria, del trabajo, los trabajadores, el campo, los partidos, los medios, y presentar el Paraguay que tenemos y comprometernos en una política de Estado, los 5 o 6 puntos. Esa es la tarea. Y si ustedes que son empresarios, y si el sector privado, y si la ciudadanía no participa, no vamos a cambiar. El cambio solamente va a ser posible con una ciudadanía activa y con una ciudadanía capaz de participar y ejercer el control de la política. Gracias, candidato. Na atualidade, aproximadamente 250 empresas operam dentro do regime de maquila em Paraguai, generando de forma direta mais de 21 mil postos de trabalho. Cerca de 180 empresas são de capital brasileiro, que exporta a Brasil 62% de toda a produção da maquila. Em seu eventual governo, que pretende fazer para garantizar esta performance e incrementar os empleos no regime de maquila? Bueno, nosotros vemos en Brasil una inmensa oportunidad y eso tenemos que priorizar en nuestra gestión. Y nos pone contento que esté Lula como presidente, más allá de que uno pueda simpatizar con Lula o con el otro candidato, sino porque con Lula tenemos algunos avances ya en algunos procesos que hacen a nuestras relaciones con el Brasil y creemos que nos va a ayudar mucho a poder mejorar las condiciones de trabajar mirando al Brasil, mirando el mercado de Brasil, en las maquilas y en otras formas. ¿Qué es lo que podemos hacer aparte desde luego de la gestión, que es muy importante en el relacionamiento, porque ahí es muy importante las formas de relacionamiento entre los estados también para estos negocios y para que funcione la maquila? Vamos a ser eficientes. Yo decía, fíjense, el tema de la burocracia, que está vinculado al modelo. Siempre vamos a caer en esto y seguramente vamos a estar repitiendo. Hay un modelo, este es un modelo, yo siempre menciono, hay un administrativista español muy bueno que se llama Alejandro Nieto, que escribió un libro que se llama La organización del desgobierno. Les recomiendo, si quieren leer, ahí van a revisar y van a encontrar al Paraguay. Él escribió sobre la España de Franco, ¿no? Del modelo, de la corrupción. Básicamente él nos dice de que el modelo no es producto, y es lo que nos pasa a nosotros, de la incapacidad de los paraguayos, la falta de gestión o de inteligencia. No. Este modelo que tenemos es producto de mucha inteligencia, lamentablemente inteligencia para la corrupción. En todo esto nosotros tenemos muchos procesos, muchos procedimientos que forman parte de ese modelo. Y nosotros insistimos mucho en la tecnología porque es lo que hoy el mundo está haciendo. La tecnología, con tecnología vamos a hacer una revolución en la lucha en contra de la corrupción y contra la burocracia, que finalmente es
con la tragedia que sufren todos los que trabajan en la maquila, la burocracia, que está vinculado también a la corrupción. Y con la tecnología se puede pensar en un plan de burocracia cero. Uno se va, y digo nomás, es lo que nos pasa todos los días, uno se va a las instituciones a hacer gestiones y las instituciones nos piden certificaciones y documentos que tienen ellos. Y nosotros tenemos que ya gestionar, perder tiempo, pagar para traerlo lo que ellos tienen, lo que ellos están obligados a darnos. Entonces, en realidad, todo eso se puede trabajar. Para mí, el tema de la burocracia, las facilidades que se deben dar, es muy importante a todo lo que signifique inversión, a todo lo que signifique gestión. Es un cambio de la visión del Estado, del gobierno, del servicio público. Eso es lo que nosotros creemos. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que se hace en el comercio con el Brasil y con otros países, ¿no? Bueno, Antonio me dio las preguntas más difíciles, me parece. Nos decía el presidente de Fiespi en una reunión que en la visión brasileña, sobre todo de la Fiespi, Itaipú puede funcionar con 150 funcionarios para tener una energía bien barata. Entonces, al cancelarse la deuda de Itaipú, Brasil quiere comprar una energía muy barata, porque compra gran parte de la energía que le corresponde a Paraguay. Paraguay quiere vender al precio que venía vendiendo. O sea, ahí se abre un escenario de negociación bastante complejo. Y un poco lo que hemos vivido con Antonio y con la directiva de la Cámara, porque hemos participado de la negociación del acuerdo automotor, también cuando se trabó la exportación de maquila por diferencias con la Receita Federal, fue clave. Si bien están las instituciones como Cancillería, que tienen que ser las que, digamos, institucionalmente negocian, fue clave, digamos, la intimidad o la relación personal entre las más altas autoridades de ambos países. Entonces, ¿cómo ves, Efraín, el tema de Itaipú? O sea, ¿cuál va a ser la forma de encarar, digamos, este gran desafío de renegociación y de empezar a tocar ese tema? Bueno, yo creo que ese es un tema. Yo comparto contigo de que hay decisiones importantes que se toman y eso tiene el más alto nivel y depende mucho de las buenas relaciones. Por eso decía importante ese entendimiento que levantarán muchas barreras bajando después. Hay muchas cosas en aranceles comunes y aranceles también, lista de aranceles excluidos, etcétera. Hay tantas cosas que dependen mucho de ese entendimiento y de esa buena voluntad que puede haber entre los gobiernos. Ahora, en ese mismo sentido, nosotros en Itaipú ya tenemos bastante avanzado. Es lo que decía justamente. Alguna gente se molestó cuando estaba todavía en proceso electoral, pues yo dije, bueno, a nosotros nos conviene que gane Lula. Pues yo lo decía simplemente así, nos conviene, en conveniencia de país, no lo está diciendo presidente en simpatía, ¿verdad? Las simpatías son aspectos personales, pero digamos desde el punto de vista de los intereses del Paraguay, decía que nos convendría. ¿Por qué? Porque un tema central es Itaipú, ¿verdad? Para el Paraguay hoy. Y con Lula ya tenemos un acuerdo. Hay bastantes cosas que ya están resueltas en el acuerdo. Y Lula no puede decir ahora, como podría haber dicho otro presidente, sí, bueno, ese fue otro presidente, yo no sé, no estamos tan de acuerdo con esto que se ha firmado. No, nosotros tenemos, digamos, podemos decir que la conversación y las negociaciones con el Brasil lo podemos empezar a partir del acuerdo Lula-Lugo. Y ahí están temas centrales como es la comercialización de la energía. Ahora, hoy tenemos un escenario que también lo tenemos que trabajar, sin duda alguna, que es el pago se termina el pago de la deuda. Y bueno, eso
representa un nuevo escenario que tenemos que trabajar en base al tratado y bueno, y renegociar también, pero se han instalado muchas leyendas a partir del término del pago de la deuda y que ahora tenemos que afrontar sobre realidades. Y la realidad es que tiene que bajar el precio de la energía, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y nosotros creemos que se tiene que negociar el excedente al precio del mercado. Esos son los dos grandes temas que se van a dar en esa negociación y que somos optimistas que lo podemos sacar en base a los intereses de los dos países, del Brasil como el nuestro, por supuesto. Desde la transición democrática, cada gobierno histórico, entonces, ha venido con un nuevo paquete o una reforma impositiva. Este gobierno que se está yendo hizo un nuevo régimen, no fue una reforma, no le llamaban reforma, pero o sea, se cambió el régimen impositivo. Paraguay ya no puede crecer, su modelo de endeudamiento está casi agotado, como que no se puede emitir tantos bonos, tampoco hay una visión de los organismos multilaterales quizá de subir una recomendación que siempre hacen los organismos de aumentar la presión impositiva, pero por otro lado, nosotros desde la Cámara vemos que el atractivo principal de Paraguay son los impuestos competitivos, voy a llamarles, y la simplicidad impositiva principalmente, la simplicidad impositiva. Cuando nosotros les explicamos a los brasileños que tenemos 10% de impuesto a la renta, 10% de IVA, que para ellos es PIS y COFINS, y 10% de impuesto a la renta personal, no pueden creer. Entonces, un poco aterrizando en la pregunta, o sea, cuál es la visión con respecto al aspecto impositivo que va a tener tu gobierno, Efraín? Bueno, nosotros tenemos esta visión. Nosotros, como dije antes, planteamos ganar estas elecciones e inmediatamente convocar a una concertación económica y social. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es un modelo que se agota y que tenemos que a partir de ahí construir y fijar las bases del nuevo modelo que vamos a instalar en el gobierno. Y para eso, en primer lugar, tenemos que presentar lo que tenemos. Cuáles son nuestras oportunidades, como acá se ha dicho, cuáles son las ventajas competitivas que tenemos como país, pero también señalar cuáles son las amenazas. Tenemos varias amenazas que las tenemos que resolver y que no son buenas noticias y que seguramente esas medidas habrá que tomarlo inmediatamente asumido en el momento de mayor fortaleza política. Y digo esto porque yo creo que ningún gobierno que asuma tiene legitimidad de plantear una nueva un régimen impositivo, aumentos o medidas sin que antes se pueda ordenar el Estado. Nosotros tenemos una tarea previa. Nosotros vemos que necesitamos ordenar el presupuesto público. Nosotros necesitamos trabajar en ese margen importante de informalidad. Nosotros tenemos que trabajar en ese 1,6% del PIB que nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que en las contrataciones públicas se está perdiendo, en realidad se está robando. Lo dice de una manera así un poco elegante, pero digamos, ese dinero que no es un dinero menor, estamos hablando de $600 millones. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que hacer primero. Necesitamos una política de austeridad. Necesitamos terminar con privilegios que tenemos en el presupuesto público. Hablabas también lo mismo en las binacionales,
hay excesos, hay abusos que impacta. Entonces, si eso no hacemos, ningún gobierno tiene legitimidad para plantear, ni siquiera para discutir, me parece a mí, temas impositivos. Entonces, para nosotros el primer paso es sentarnos a presentar el país que recibimos, con sus oportunidades y con sus amenazas, y ponernos de acuerdo en los temas centrales. Esa es nuestra visión. Yo sé que mucha gente dice, sí, no, pero no se puede porque es muy optimista. No, no se trata de ser optimistas ni pesimistas. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y la ciudadanía y el sector privado tiene la responsabilidad de participar. Tiene que participar. O si no, tendrá que atenerse a las consecuencias de una política que desconoce la realidad del país. Si dejamos solamente, reitero, al Ejecutivo, con el Congreso y a la política partidaria discutir y resolver los temas, no vamos a tener las soluciones que estamos esperando. Entonces, esa es nuestra visión. No tenemos en puertas ninguna planteamiento de tocar los impuestos. Nosotros queremos resolver los temas centrales en una gran concertación para luego ir tomando las decisiones que correspondan en base a ese análisis público-privado. Nuestra visión es diferente a este modelo. Nosotros decimos, el modelo que nosotros planteamos es un gobierno que no viene a competir. Un Estado que no compite con el privado. Un presidente que no viene a competir los negocios de los privados. No es lo nuestro. Nosotros creemos que el Estado, el gobierno, genera las condiciones. El sector privado genera desarrollo y los empleos que el Paraguay necesita. Si eso logramos hacerlo, ustedes generarán el desarrollo y el empleo, nosotros las condiciones. Es una alianza pública y privada. Ese es el modelo que nosotros vemos. Y si eso funciona, y seguramente a nosotros como gobierno nos va a ir bien y a ustedes también en la gestión privada. Pero esa es nuestra visión. Justamente dentro dessa linha de raciocínio, uma aliança público-privada, com respeito à conectividade logística do país. Temos acá 4 temas que realmente generam uma certa inquietude por parte da gente. Corredor bioceânico. Como será aproveitado considerando a proibição de entradas de bitrens em Paraguai? 2. Modernização e optimização dos processos administrativos dos passos fronteiriços, em aduanas. Uma integração aduaneira seria uma alternativa? Como seria a organização do segundo puente com Foz do Iguaçu, respeito às cargas? Porque corremos um sério risco de ter 2 problemas, ao invés de solucionar. Y el cuarto tema de la hidrovía, el peaje y la infraestructura necesaria. Bueno, pues, con estas 4 preguntas podemos escribir un libro. Le digo porque después dicen que yo hablo mucho, pero yo dejo constancia que las preguntas que hacen son fantásticas. Bueno, la primera era la visión. El tema de bitrenes, bioceánica. Bueno, yo la verdad que no conozco las bases estructurales de esta obra. No sé si están en condiciones para el uso de bitrenes. Pero independientemente a eso, yo creo en el tema de los bitrenes tengo esta posición. Si es esa la consulta, me refiero a esto. Yo creo que todo lo que sea competitividad y lo que pueda mejorar nuestra competitividad, bienvenida. Lo que no podemos hacer es desconocer la existencia de un sector muy importante del transporte que se va a ver afectado. Es decir, tenemos que pensar en la competitividad, pero dando la respuesta de tal manera a incorporar a ese sector. O sea, no podemos pensar resolver un problema a costa de dejar sin trabajo a miles de compatriotas. Lo tenemos que hacer de una manera íntegra. Si vamos a incorporar los bitrenes, tenemos que ver cómo los incorporamos a ellos. Yo creo que se han planteado permanentemente excluirlos. Entonces hay una resistencia. Entonces uno dice, pero ustedes están de acuerdo. No se puede hablar con ellos. Ellos ya directamente no quieren ni escuchar porque ellos consideran que eso les va a perjudicar, pero a lo mejor les va a beneficiar. Es
depende de la gestión política. Entonces, esa es mi visión. Si es que están en condiciones, hay que avanzar sobre eso. Todo lo que es competitividad, eso es lo que hoy finalmente determina las condiciones para muchos negocios. Así que lo tenemos que revisar, pero lo tenemos que hacer con esa visión. Con esa visión. El otro tema era la integración, pero por supuesto, porque ¿cómo vamos a hablar de Mercosur si no podemos integrarnos en las aduanas? Es increíble. Hace unos días también estuve en Argentina hablando, no voy a decir el nombre porque están en elecciones y son candidaturas que están disputando, y cuando me hablaba de Paraguay le decía, pero es increíble, y están varios de los temas que ustedes mencionan acá. En primer lugar, le digo, es increíble que estemos hablando del Mercosur y que para cruzar la frontera tengamos que hacer filas, a veces perder horas y horas. A mí me tocó, y le conté y no me creía cuando le dije que a mí me tocó una vez cruzar la frontera en 14 horas. Fui de madrugada porque ya me dijeron que había problema. A las 4 me fui a formar fila y pasé a las 6 de la tarde. Entonces, le decía, pero esto ni siquiera es una cuestión, ya supera la cuestión económica y de integración, es una cuestión de derechos humanos. ¿Cómo es posible con toda la tecnología que hay en el mundo que no podamos tener mecanismos de solución inmediata para poder hacer que las gestiones sean ágiles y rápidas? Es voluntad. Yo creo que es voluntad. Entonces eso me parece que es un tema que no podemos dejar de lado. Hay muchos temas que contradicen la integración. Lo que estamos viendo, el caso creo que es el siguiente tema de la navegación de nuestra hidrovía, es increíble. Yo decía, bueno, ahora estamos todos los días reuniéndonos con gente vinculado a la hidrovía y a todo lo que significa el transporte. Le decía, fíjense que nosotros los paraguayos, la libre navegación de los ríos está en nuestra genética. Está en el acta de la independencia. O sea, nosotros no podemos ni pensar a hablar. Es un tema que hace a nuestra propia existencia como nación, como país. Y es absolutamente intolerable que se puedan tomar medidas unilaterales que atropellan el derecho internacional, como es el peaje. Es inadmisible, es increíble lo que nos está pasando. Lo mismo, y no solamente eso, tenemos el caso de los abordajes que soportan todos nuestros compatriotas que están utilizando el río, violando totalmente los derechos internacionales. Tal vez nuestras naves, nuestras embarcaciones toleran, porque bueno, a veces nos sentimos en falta por todo lo que es esta cuestión del narcotráfico, etcétera, pero bueno, esto no se puede tolerar. El hecho de que seamos un país pequeño no significa que no tengamos posibilidad de tener una política exterior seria y que nos respeten. No puede ser. Tenemos que hacernos respetar, tenemos que tener nuestra visión. Yo digo siempre, hay países que son muy pequeños, que son muy importantes en las relaciones internacionales y tienen una política internacional bien trazada. Y nosotros hemos perdido lamentablemente esa visión. La tenemos que recuperar. Somos un país pequeño, pero tenemos derechos como muchos otros. Ahí decía yo el caso de Portugal, país pequeño, pero tiene Naciones Unidas la Secretaría General. Uruguay es un país pequeño, tiene la Secretaría de la OEA y tiene referente y tiene una política, tiene una línea de su política exterior. Nosotros lo tenemos que trabajar, sin duda alguna. Y había una cuarta que era, oye. Lo del segundo puente, sí. Bueno, es increíble que no tengamos un gran proyecto sobre el segundo puente como país, ¿no? Como Estado, como gobierno. Me tocó la experiencia de estar con el intendente. Ayer contaba, no sé dónde estuve ayer. Centro de Importadores fue. Ayer estoy un poco ya confundido con estas reuniones. Bueno, les contaba como una anécdota, digamos, porque estuve por Presidente Franco, me subí con el intendente de Presidente Franco
Y hablando, le digo, che, intendente, le digo, ¿y cómo está ahí? ¿Qué proyecto de desarrollo tenés acá para tu comunidad? Porque este es el segundo puente que viene, esto va a tener un impacto muy grande. ¿Y cuál es? No hay nada. Pero el gobierno hay una propuesta, no hay nada. Le llamo por teléfono a un amigo brasilero que tengo que es desarrollador y que está en estas cosas. Le pongo el sticker y le hago escuchar al intendente y le digo, Enio se llama el arquitecto, le digo, Enio, estoy acá en Presidente Franco. Decime, ¿qué información tenés? ¿Qué novedad tenés sobre el segundo puente? ¿Y qué me podés decir sobre este tema? Y le pongo un speaker, me parecía que estaba preparado, ¿no? Porque me dice, este Presidente Franco va a ser la ciudad que más va a crecer en los próximos 30 años. Es decir, el mundo sabe lo que va a pasar en Presidente Franco, menos el Paraguay, menos el gobierno de Paraguay. Es increíble. Entonces, esas son las cosas que luego nos cuesta tan caro. Por supuesto que hay que tener una visión y una política de desarrollo sobre, y eso yo le decía a la gente de Ciudad del Este, donde están los empresarios del sector privado muy potentes, le decía, ustedes tienen que invertir en Franco, porque finalmente, además, le digo, Franco les va a ayudar a ustedes, no es que le va a hacer la competencia, le va a ayudar. Tal vez si tenemos un plan de desarrollo, vamos a resolver, por supuesto, y vamos a poder pensar en un presidente Franco, una ciudad que se desarrolle de una manera programada, que les permita también a ustedes ver si se puede recuperar algunas cosas que realmente son trágicas en Ciudad del Este. Bueno, esa es mi visión. Me parece que este modelo de improvisar las cosas ya nos ha costado bastante caro, y creo que nosotros tenemos una visión mucho más moderna, una visión mucho más previsible y más, digamos, técnica de todo lo que se viene. Y creo que el presidente Franco una tremenda oportunidad que vamos a ganar el 30 de abril. Así que, presidente Franco, no te vayas a preocupar. Vamos a hacer un gran proyecto de presidente Franco y va a impactar en toda la región. Bueno, la siguiente pregunta, creo que ayer en el Centro de Importadores te la habrán hecho y bastantes veces. El tema de los autos usados, de los famosos chilerés. ¿Cuál es la visión sobre ese tema, che? Y bueno, yo le decía ayer a ellos, justamente, caemos siempre en el mismo tema, y que somos bastante, pareciera repetitivos, ¿verdad? Para ver nomás lo que significa el modelo que tenemos que cambiar. En primer lugar, un debate. Finalmente, de una gran discusión, se aprobó una ley, más o menos medianamente concertada, ¿no? De 10 años. Sin embargo, luego el Poder Judicial se encarga de romper y atropellar no solamente un acuerdo que hubo, sino la ley. Pero lo más grave, y lo digo como lo dije ayer, lo voy a decir muy directamente, lo más grave es que no se trata de un debate jurídico. Esa medida que toman los ministros es una cuestión de negocios. Los ministros cobran un dinero por cada resolución que toman de la acción de inconstitucionalidad, que no resuelven, simplemente habilitan a seguir operando. Esa es nuestra desgracia. Por eso decimos, si no tenemos un poder judicial previsible que nos dé seguridad, esos son negocios, es corrupción. Y hay que señalarlo y denunciarlo. Cada firma que tiene, no sé quiénes son los ministros, me imagino de algunos, ¿no? Pero el que firmó por dinero. Y eso no tenemos que tolerar. Bueno, en la actualidad, China es el mayor importador de alimentos del mundo, lo que podría ayudar muchísimo y tener un impacto importante en la economía paraguaya, principalmente en la industria agropecuaria. ¿Cuál sería la posición de su gobierno con relación a la abertura de este mercado? Bueno, nosotros tenemos una visión, estamos discutiendo este tema ya hace bastante tiempo. Nosotros tenemos una visión que nosotros como país, las relaciones internacionales se sustentan en los intereses nacionales. Nosotros tenemos que ver lo que conviene al país, si no es alta traición. Y en este caso tenemos una
particularidad que se refiere a una opción. Entre China y Taiwán hay que optar. No se puede tener relaciones con ambos países. Entonces, al optar significa una decisión, y en el caso de Paraguay con Taiwán, al optar por Taiwán, perdemos el mercado de China. Es una opción. Todas las oportunidades de China. Nosotros somos críticos a esta relación con Taiwán y lo hemos dicho en varias ocasiones por esa razón. Por la razón de que el Paraguay hace un esfuerzo muy grande, un renunciamiento muy importante. Renunciamos a relacionarnos con China, al mercado chino, para estar con Taiwán. Y creemos que estamos perdiendo muchas oportunidades. Y creemos que Taiwán jamás se dio por enterado, o sea, jamás no hace el esfuerzo que hacemos nosotros. El primer punto refiere a las relaciones internacionales, refieren a nuestros intereses como país, lo que mejor convenga a nuestra ciudadanía, al mercado, a los posibles negocios que podemos hacer. Para nosotros esa es una cuestión central que va a tener las relaciones internacionales, darle énfasis, cambiar también este esquema de unas relaciones internacionales de nuestras embajadas, que están más en una cuestión política, en una visión más de relaciones políticas que comerciales. Nuestro énfasis debe ser comercial. Ellos están para hacer negocios, no para ir a entenderse y tomar tareas de relaciones públicas. No es lo importante. A nosotros nos interesan los negocios que hacen cada embajada. Y hay que tener un esquema de análisis de rendimiento de nuestras embajadas anuales, ver cuántas reuniones hicieron, cuántos negocios cerraron. Esa es nuestra visión de la política internacional. Y no, yo suelo mencionar la anécdota que me parece bastante humillante para nuestro servicio exterior, que gran parte de su tiempo pierden rescatándole a los diputados, senadores y autoridades que viajan. Cuando uno les pregunta qué hizo en el mes, le cuenta a cuántos parlamentarios fue a recibirlo en la embajada para transportarle a tomar el siguiente vuelo, o a cuántos ministros. Es una verdadera vergüenza. Y es humillante que nuestros embajadores anden recorriendo los aeropuertos para acompañar a las autoridades. Esa no es la tarea de los embajadores. Ellos tienen que andar persiguiéndole a quienes pueden invertir en el Paraguay y no hacer no sé cómo llamarlos. En fin, hay toda una tarea que hacer en materia de relaciones exteriores y nuestra visión sobre China es esa, ¿no? Así que lo estamos trabajando sobre la visión de los intereses del país. Hay un reclamo al sector de granos, al sector de carne, sobre las oportunidades, el sector también de tecnología, el sector también de la industria que nos ofrece China, y nosotros lo estamos trabajando. Nosotros, Efraín, como Cámara de Comercio, hacemos anualmente un programa de visitas, de misiones empresariales a Brasil, a las principales capitales: San Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis, Curitiba, especialmente Curitiba, que es... Nosotros miramos a Brasil, es la visión de la Cámara, no como lo pensamos en el monstruo, en el continente, sino miramos por estados. Y hacemos misiones empresariales. Y siempre lo hemos hecho con Rediex, con el Ministerio de Industria y Comercio y con el Gobierno Nacional. O sea, nos vamos... nosotros entendemos que funcionamos como un trípode donde está la Embajada de Brasil, que apoya, que nos hace la introducción allá, la Cámara de Comercio con sus empresarios y el Gobierno Nacional con el Ministerio de Industria. Un poco la pregunta va por... Rediex históricamente lo que hizo fue no tanto empujar las inversiones, la atracción de inversiones, sino más promover las exportaciones. Aquí hay una tarea que tenemos que seguir haciendo y queremos saber si vamos a contar con el apoyo y con la presencia de ustedes para acompañarnos a estas misiones empresariales,
porque realmente cada misión, como estaba diciendo vos, o sea, allá nos recibe el cónsul o el embajador y realmente sirven muchísimo para presentar a Paraguay, porque no conocen Paraguay, no conocen las oportunidades que hay en Paraguay. Y realmente me acuerdo una vez que estuvimos en la Fiespi, estuvimos en una sala para 500 personas y no entraban, no había lugar adentro. Y tuvieron que, en salas contiguas, miembros de la Fiespi industriales tenían que ver por video la reunión que hicimos, de tanto interés que hay en Paraguay. Entonces, una pregunta, y también saber si, en caso de ser electo presidente, nos acompañarían en este tipo de acciones que nosotros tomamos como Cámara. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar tenemos una oportunidad, nos están mirando en Brasil y en otros lados, ¿verdad? Nos están mirando realmente, a pesar de todo esto que está aconteciendo, algunos mensajes que nos perjudican como imagen. Tenemos que mostrar este Paraguay, ¿no? Este Paraguay que trabaja, de oportunidades, que tienen condiciones. Tenemos que trabajar en eso. Hay que fortalecer el trabajo que está haciendo de REDIEC. Por supuesto, acompañar al sector privado. Reitero, nuestra visión es de un gobierno aliado con el sector privado. Nosotros no venimos a competir con el sector privado. Nosotros venimos a generar las condiciones para que el sector privado pueda trabajar. Esa es nuestra visión. Nosotros no somos competencia, en todo caso podemos regular, pero no competir, no es esa nuestra visión. Entonces hay que acompañar y fortalecer. A mí me dicen la gente que nos asesora, que estuvimos trabajando con respecto al trabajo de REDIEC, que se ha desarrollado y que ha aportado mucho, pero tiene algunas cosas que hay que agregar, ¿no? Hay que sumarle a lo que ya hay. Nos dicen como una cuestión importante tener un área de trabajo con una responsabilidad, hay que ver en qué rango, pero una responsabilidad que haga precisamente el seguimiento de todas estas visitas que se hacen de paraguayos a Brasil o a otros lugares y de las visitas que recibimos. Decían que me dicen que faltaría ese seguimiento, entender y ver todas estas conversaciones, negociaciones, precisamente como una venta, en el sentido de hacerle el seguimiento hasta concretar. Eso es lo que nos falta en nuestra institucionalidad. Tenemos cosas muy avanzadas, con éxito en REDIEC. Nos faltaría, sí, no sé si rango de ministerio, viceministerio, dirección, eso lo habrá que ver, pero lo importante es un área que se encargue de hacer el seguimiento y que esté conectado directamente con el Ejecutivo para facilitar, para proteger al que quiere invertir de los atropellos que a veces sufren, que vemos que este modelo se suele dar, y para derribar las barreras que sean necesarias también cuando se trata de buscar la presencia o las inversiones en nuestro país. Entonces, darle un poco más esa profesionalidad, darle un poco más esa visión más privada de entender que esto es un acuerdo, es un negocio y que ese negocio tiene un momento de cierre y acompañar hasta el cierre. Perdemos muchas oportunidades de gente que vino, que se interesó, pero que luego no tuvo el acompañamiento para concretar esa inversión, facilitando de datos, facilitando procesos, etc. Sí, realmente eso. Tenemos conocimiento de varias situaciones en ese sentido. O aftercare, que siempre hablamos, ¿verdad? Bueno, creo que culminamos con las preguntas. Creo que Rubén tiene algunas preguntas de la gente, ¿verdad? Tengo las preguntas aquí de nuestros socios, de los participantes de la reunión. No sé, Carolina, cuánto tiempo tenemos, pero hay varias preguntas. Bueno, la primera de todas respecto a las drogas. ¿Cuál es la visión con respecto a la legalización de las drogas? Bueno, yo creo que es un debate. Bueno, hay varios aspectos, ¿verdad? Ahí están algunos aspectos que ya hoy con usos medicinales está bastante avanzado. Hay licencias, se están trabajando, hay una oportunidad importante. Creo que eso hay que respaldar y avanzar, ¿no? Ahora, lo de la legalización, por ejemplo, de la marihuana en un sentido amplio que se habla también para uso
diversos, recreativos. Tenemos que verlo dentro de una visión regional, ¿no? Hacerlo nosotros de una manera aislada es un tema que lo tenemos que ver si ayuda o no, o tal vez nos perjudique, digamos. Entonces, ahora sí, yo tengo la visión de que es un tema que hoy se impone un debate de ir buscando alternativas y soluciones, y por supuesto que lo vamos a debatir con una visión amplia y con una mente abierta como tiene que ser. Ok. Otra pregunta es, usted menciona en algún momento de su campaña la meta de que Paraguay alcance el grado de inversión. ¿Qué falta para que Paraguay alcance el grado de inversión? Seguridad jurídica. Es seguridad jurídica. Es lo que nos falta para alcanzar. Por eso decía yo y me lamentaba en estos días cuando se trataba en el Consejo de la Magistratura de la selección de un ministro, y con una ausencia total del control ciudadano. Se estaba por designar a un verdadero salvaje de las cavernas como ministro, y el daño que está... Por suerte no salió eso, ¿verdad? Hubo 3 valientes que lograron aguantar, resistieron, y bueno, creo que se designó, por lo menos tenemos alguna esperanza, no lo conozco así personalmente, pero me parece que podría formar parte de una mayoría tal vez, o de un sector importante de la Corte con quienes podamos construir institucionalidad. Necesitamos un mecanismo de selección de magistrados que no dependa de la recomendación de nadie ni de la plata sucia, que sea por examen, que sea objetivo, dejemos afuera todas las cuestiones subjetivas y que la gente sepa que fue designado por su capacidad y no porque tiene un caballo, que no, un padrino mejor, que no tenga que estar entregando sus sentencias antes de ser magistrado. Eso, bueno, cosas que hay que hacer ahí. Así es que es seguridad jurídica. El grado de inversión básicamente hoy es seguridad jurídica. Qué importante eso es. Y eso no lo vamos a conseguir los diputados, senadores y el presidente. Lo vamos a conseguir los paraguayos y las paraguayas, con ciudadanía activa, control ciudadano. Podemos hacerlo, pero solos no lo vamos a hacer. Bueno, hay una pregunta aquí interesante. Dice, ¿qué planes tenés para las entidades públicas para aumentar la eficiencia? Con este gobierno hubo un intento muy débil de presentar la ley del servicio civil, que básicamente se trata de ir haciendo que se empiecen a jubilar y no incorporar más gente, y que también los nuevos funcionarios públicos ya se rijan por un sistema más parecido al código laboral que al código del funcionario público. O sea, ¿cuál es la visión de tu gobierno para mejorar la eficiencia y evitar esa corrupción, ese modelo? Bueno, es bastante amplia la pregunta, pero voy a resumir otra vez, aunque sea repetitivo, ¿no? Nosotros necesitamos hacer una concertación económica y social. Necesitamos la participación ciudadana, empresarial, prensa. La ley para establecer una reforma con respecto a todo lo que hace al funcionario público, etcétera. Si no hay una gran concertación, no vamos a salir adelante con eso. Si dejamos solamente en manos de los parlamentarios, estamos muertos. Si ellos son precisamente los que están aprobando todas estas cuestiones que impactan negativamente en el servicio público. Entonces, yo reitero en este tema, acá hay cosas fundamentales, tenemos la caja fiscal, ahí tenemos decisiones demasiado importantes que no son buenas noticias, ¿verdad? Hablar de la caja fiscal significa tomar medidas que no van a ser precisamente para los aplausos de los afectados. Lo mismo referimos al servicio público. Entonces, esas son grandes decisiones que se toman, pero en un consenso.
Eso va a ser importante. Va a ser importante sentarnos y en primer lugar mostrar el peligro que estamos como país, como economía, si no tomamos esa decisión. Si vamos a hacer un esfuerzo, la gente tiene que entender por qué tenemos que hacer ese esfuerzo. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Nosotros lo vamos a hacer. Voy a ser un poco antipático. ¿Con ustedes o sin ustedes? No sé si vamos a tener éxito. Nosotros estamos determinados. Nosotros vamos a avanzar en ese proceso. Ahora, para tener éxito, les necesitamos a ustedes. De hacerlo, lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero con ustedes, el éxito es muy probable. Sin ustedes, no sé cómo vamos a terminar. Tenemos dos preguntitas más y después te liberamos, Efraín. La primera es respecto al modelo de agrobusiness en Paraguay, ganadero, de industrialización del agro, que de alguna forma hay una visión en el mundo, sobre todo hay mucha resistencia internacional hacia ese modelo, digamos. Hay una visión especialmente de la Comunidad Europea de que nosotros como país somos un país que tiene impacto fuerte en el cambio climático. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto a ese tema? O sea, ¿deberíamos continuar con este modelo, hacer más con menos? Un tema complejo. Es un tema complejo. Yo creo que nosotros lo tenemos que hacer con una visión, digamos, amplia, en primer lugar. Nosotros tenemos que tener una visión desarrollista. No podemos tampoco nosotros perder todo lo que significa generación de riqueza en nuestro país. Está muy bien que Europa se preocupe hoy por el medio ambiente. A mí también me preocupa, pero lo tenemos que hacer en un proceso, respetando nuestras necesidades y viendo las oportunidades. Por ejemplo, yo creo que nosotros, en cuestiones de emisiones que refieren, nosotros tenemos oportunidades inmensas que nos lo estamos usando. Nosotros la vez pasada presentamos el proyecto de la venta de carbono, por ejemplo. Tenemos 13 millones de hectáreas en el Chaco sobre los cuales se pueden trabajar. Entonces, todo lo que refiere al tema ambiental, a la emisión de gases, lo tenemos que ver en base a nuestras oportunidades también. En muchos aspectos podemos nosotros ir vendiendo carbono de tal manera que nuestro promedio baje y bueno, y en eso nos permite ir graduando nuestros procesos en los otros aspectos. Es decir, tener una visión integral. Desde luego que el tema ambiental es un tema importante que nosotros respetamos, pero lo tenemos que hacer con una visión inteligente, aprovechar aquellos espacios que tenemos, que son muchos e importantes, que nos puede permitir un equilibrio que nos dé un mejor posicionamiento en esos aspectos, en esas mediciones, en estas calificaciones. Nosotros tenemos un sistema de control. Nuestro sistema electoral es de control mutuo. A diferencia de otros países, nosotros la garantía de los procesos se da por el control. Es decir, nosotros tenemos que tener control en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Esa es la garantía de la transparencia electoral. Entonces nosotros decimos que tenemos una justicia electoral que está cuestionada. Sí, yo me ratifico en eso. Pero yo no dije que, al contrario, lo que dije es que no nos van a robar un solo voto, que estamos trabajando, que tenemos todo un sistema, tenemos los instrumentos que la tecnología nos provee para poder ser eficientes en el control. Lo estamos haciendo de una manera espectacular, incluyendo aquellos lugares que están controlados literalmente por el narcotráfico y la mafia, que estamos pidiendo a la Fuerza Armada que nos garanticen esos procesos electorales, porque hay lugares que llega a las 9 de la mañana, gente armada le dice, bueno, déjenos a nosotros que nosotros vamos a pasarle luego los resultados. En Capitán Vado, varios lugares. Entonces estamos haciendo un gran trabajo identificando todas las zonas rojas y a cada una de ellas respondiendo con una fórmula adecuada. En algunos casos, como lo que acabo de señalar, solicitando a las Fuerzas Armadas que nos ofrezcan las garantías y bueno, en otros lugares con otras medidas, pero estamos trabajando y con
los observadores internacionales, con quienes también ya nos estamos reuniendo. Nos reunimos ya con la OEA. Hoy tenemos varias reuniones, nos reunimos con la Unión Europea, con las Naciones Unidas. Va a ser muy importante el trabajo de de estos países y de estas organizaciones multilaterales para precisamente ofrecer la transparencia. Pero estamos además preparados y vamos a tener nosotros los resultados antes que la justicia electoral. Les cuento. Estamos teniendo un sistema que nos va a permitir tener los resultados inmediatamente. 1 hora, hora y media vamos a tener los resultados. Así que muy lejos de lo que están publicando, ellos están nerviosos porque lo que les dijimos es no van a poder hacer fraude. Un solo voto no nos van a robar y por eso dicen no sé qué cosa, ¿verdad? Bueno, haciendo esa aclaración porque me parece de una publicación de mal gusto. Perfeito. Candidato, muchas gracias por su presencia. Agradecemos muitíssimo porque entendemos que esta conversação é importante para os nossos associados, ok? Conhecer a opinião do candidato, verdade? E creio que isso agrega muitíssimo ao dia a dia. Desejamos bastante êxito em sua campanha, ok? E siga contando com a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil para o que seja necessário. Nosso trabalho é trabalhar em prol de la relación comercial Paraguay-Brasil. Ese es el punto fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes la oportunidad y bueno, estamos trabajando para poder mostrarle al Brasil el verdadero Paraguay. Hay todavía una visión allá de un Paraguay medio de pirata. No, vamos a mostrarle que este es un país de gente decente, de gente trabajadora y que vale la pena venir al Paraguay. Y que le podemos ofrecer seguridad jurídica, eso lo tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias.